Hola a todos, bienvenidos al curso de Python desde cero. En este primer video tenemos una introducción conceptual frente a las características de Python. El curso pretende ser muy puntual, muy concreto. Trataré de hacer los videos muy corticos. Vamos a iniciar presentando qué abarca el curso. Entonces, vamos a iniciar con conceptos básicos, principalmente hablando de la sintaxis, las declaraciones de variables, funciones, paso de parámetros. Queriendo decir que vamos a iniciar con una programación estructurada. Posteriormente nos vamos a inclinar con la programación orientada a objetos en conceptos como herencia, polimorfismo, encapsulamiento. Y finalmente vamos a trabajar algunas librerías para el desarrollo de aplicaciones en escritorio, por ejemplo, con interfaces gráficas y en conexión a bases de datos. Por el momento ese es el alcance que se pretende en el curso y si se amplía o no va a depender de la aceptación del mismo y de la disponibilidad del tiempo que se me presente. Iniciemos mirando el concepto sobre qué es Python. Hablando de Python, es un lenguaje de programación de alto nivel. Recordemos que los lenguajes de programación podemos clasificarlos en de bajo nivel o alto nivel, siendo los de alto nivel los lenguajes de programación que manejan una sintaxis más parecida a la comunicación humana. Quiere decir que se nos facilita un poco más comprenderlo, ya que la sintaxis utiliza palabras como las que nosotros utilizamos en la comunicación diaria. También decimos que el lenguaje de programación Python es interpretado, significando esto que no necesitamos de un compilador para ejecutar los programas, sino que a través de un intérprete se puede ejecutar. Entonces, podemos inclusive depurar línea por línea en su intérprete dinámico que ya viene con el lenguaje instalado. Entonces, también hablamos de que Python tiene una filosofía de legibilidad en su código, gracias a que su sintaxis, como lo decíamos, es muy clara, muy sencilla y simple. Eso hace que sea fácil de entender y también recomendado para las personas que se inician en el mundo de la programación. Python es multiparadigma porque nos permite realizar programación orientada a objetos, y programación imperativa y programación funcional. Python es de tipado dinámico, queriendo decir esto que yo puedo asignar variables y modificarlas para que guarden tipos de datos diferentes, es decir, una reasignación del tipo de variable. Si inicio en un bloque de código utilizando una variable para que me guarde un número, posteriormente puedo utilizar la misma variable para que me almacenen datos, por ejemplo, tipo string o de texto. También hablamos de que es fuertemente tipado y en esto sí es muy estricto Python en el sentido que nos permitirá hacer ciertas operaciones dependiendo del tipo de dato que estamos manejando. Es decir, si yo quiero utilizar cierta cantidad de operaciones matemáticas o aritméticas frente a un tipo de dato numérico, podré hacerlo. Frente a un tipo de dato string de texto, no podré realizar todas estas mismas operaciones porque es fuertemente tipado. También decimos que Python es multiplataforma porque es compatible con diversas plataformas como por ejemplo Windows, Linux. Puedo yo desarrollar desde Python para móviles, para web, para sistemas embebidos, para robótica, para hacer scripts en servidores. Bueno, es decir, tenemos una amplia gama de donde aplicar Python. Más adelante especificamos un poco más de ello. También cuenta con una comunidad de seguidores muy grande, gran cantidad de programadores en el mundo tienen a Python como uno de sus lenguajes preferidos y esto hace que también se disponga de una librería muy amplia ya que constantemente se están ampliando y mejorando. Como tal es administrado por la Python Software Foundation, la cual tiene una licencia de la Python Software Foundation compatible con la GNU, es decir, es código abierto a partir de la versión 2.1.1. En este momento tenemos dos versiones principales, que es la 2 y la 3. Estas facilidades en la sintaxis y la popularidad del mismo lenguaje hace que también tenga una curva de aprendizaje baja. Eso por eso es que les recomiendo para las personas que están iniciando en el mundo de la programación. No queriendo decir que sea un lenguaje débil o de poco alcance, más aún decimos que es un lenguaje muy poderoso. Ya vamos a mirar sobre qué podemos aplicar Python. Entonces, ¿qué se puede hacer con Python? Como veníamos comentando, tenemos la posibilidad de desarrollar aplicaciones para escritorio, aplicaciones orientadas para web, aplicaciones sobre servidores, aplicaciones a bajo nivel para hardware, sistemas embebidos, aplicaciones para móviles. Sin embargo, así hay unas recomendaciones. Es decir, actualmente vemos, por ejemplo, en las tendencias de la tecnología actual, como lo es Big Data, inteligencia artificial y entre otras, donde Python es protagonista. ¿Sí? Entonces tenemos una recomendación de Python
para aplicaciones que están enfocadas en inteligencia artificial, Big Data y Data Science, web apps, videojuegos, sistemas embebidos, pentesting, automatización y robótica, y para todo tipo de aplicaciones científicas. Donde se puede utilizar, pero no es tan óptimo o no es tan recomendado, ya que existen lenguajes más idóneos para ese otro tipo de aplicaciones, en paralelismos, en desarrollos que van dentro del navegador, en aplicaciones móviles, ¿sí? Ya tenemos otro tipo de lenguajes, ¿cierto? Como Swish, como el Android, entre otras, en Java. Bueno, básicamente, ¿qué aplicaciones de grandes empresas son conocidas porque utilizan dentro de sus back-end desarrollo en Python? Tenemos aplicaciones como Instagram, que es muy conocida, Google. Google, por acá yo leía en un artículo, tienen uno de los dichos, uno de los desarrolladores que trabajan para Google decía: Python donde podemos y C++ donde debemos. Pero básicamente tiene gran parte de su código desarrollado en Python, lo mismo que Spotify, en donde el 80% de sus servicios están basados en Python, Netflix, Uber, Dropbox, Pinterest, aplicaciones muy conocidas por ustedes. La popularidad que tiene el lenguaje también se mide en el sitio de TIOP. Aquí tenemos el enlace. Y ellos se basan en varios ítems para clasificar esta popularidad, ¿no? Habría que visitar el enlace para que desplieguen un poco más cuáles son las características que se tienen en cuenta para esta calificación. No están diciendo cuál es el mejor lenguaje o si uno es mejor lenguaje que otro, sino que simplemente es como un nivel de popularidad que utilizan las empresas basado en ítems como, por ejemplo, cuántas aplicaciones actuales que se están usando se basan en Python, cuántas grandes empresas desarrolladoras de software utilizan Python, dentro de la comunidad de programadores quienes prefieren Python, en las empresas que requieren empleos y roles de programadores, cuántos están solicitando Python, bueno, entre otras. Básicamente en la página tenemos los detalles, pero miremos aquí el top 5 está C, Java, Python de tercero, C++ y C Sharp. ¿Sí? Dentro, seguido de otros lenguajes como Visual Basic, JavaScript. Bueno, realmente Python siempre ha tenido un protagonismo muy por encima dentro de este top. Aquí abajo vemos unos logotipos de algunos de los frameworks o librerías más utilizadas en Python, como Anaconda, NumPy, Pandas, utilizadas mucho en la parte estadística, que es la base fuerte para la inteligencia artificial, muy de moda por estos días. Pero también tenemos frameworks como Django y Flask. En Django, por ejemplo, que es muy popular para el desarrollo de aplicaciones en la web, ¿cierto? Python como tal fue creado por el señor Guido Van Rosen a finales de los 80, empezó a ser más popular también en los 90, y lo creó como un sucesor del lenguaje ABC. El nombre proviene de un grupo que a él le gustaba, de unos comediantes británicos que se llamaban Python Monkeys. Y su primer publicación del código fue en la versión 0,9.0, siendo esta una versión que no era GNU. Las versiones más populares, las versiones 2 y 3, que todavía se manejan en el caso de la versión 2, porque muchas aplicaciones siguen teniendo la parte del soporte y utilizadas que fueron desarrolladas en la versión 2. Pero si no, el caso de nosotros vayamos a iniciar un desarrollo basados en Python desde cero, podemos iniciar ya con la versión 3. Dentro del intérprete que trae Python viene algo así como un huevo de Pascua que llaman, ¿cierto? Es decir, como un pequeño texto oculto, y nos describe muy puntualmente pues cuál es esa filosofía que tiene Python, como cuál fue lo que se le apuntó en el momento de su creación, que pues básicamente su creador lo pone acá, lo tenemos en el texto original en inglés. Más adelante lo miramos cuando empecemos a ver el intérprete iterativo que trae Python. Miremos aquí una de las primeras, el Zen de Python se llama. Beautiful is better than ugly, ¿cierto? Hermoso es mejor que feo, explícito es mejor que implícito, simple es mejor que complejo, complejo es mejor que complicado. Bueno, básicamente nos hace el Zen de Python nos hace referencia a la simplicidad, a la facilidad, que es como la primera idea que se tuvo también
o lo que más llama también la atención dentro de este tipo de lenguajes como Python. Bueno, por hoy esto es todo. Espero que vayamos a estar muy atentos a las siguientes entregas. Que tengan un buen día.